Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente. Una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable. Una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Eso es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Durante siglos los territorios de Baskonia estuvieron regidos por un conjunto de leyes propias denominadas los fueros. Su abolición después de una derrota militar fue vivida como una innecesaria humillación y un castigo injusto para toda la población vasca. ¿Pero qué eran realmente los fueros? ¿Dónde y cuándo estuvieron vigentes? ¿Eran iguales en todos los territorios de Baskonia? ¿Por qué eran tan importantes y por qué fueron suprimidos? ¿Podrían seguir siendo aplicables hoy en día? Para responder a estas preguntas quiero invitarles a un viaje sorprendente por nuestras tierras y nuestras viejas leyes. Un viaje para descubrir juntos una nueva historia de los vascos más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. ¿Pero qué significa fuero? Fuero es una palabra medieval que significa lo mismo que la ley. Es una palabra que deriva del nombre de la plaza principal de las ciudades del Imperio Romano, donde los políticos daban sus discursos al pie de las escalinatas de los templos y donde se exponían públicamente las leyes escritas en letras de bronce o grabadas en placas de mármol. A fines de la Edad Media, todos los territorios vascos disponían de su propia colección de leyes por las que se regulaban los conflictos sociales y políticos. Pero no eran leyes iguales para todos. Había fueros especiales para las ciudades, para las distintas clases sociales e incluso para las diferentes actividades profesionales. Los fueros eran unas viejas leyes acumuladas a través del tiempo, a través de muchas generaciones, a menudo de interpretación bastante confusa y no pocas veces contradictorias entre sí. Quienes más se esforzaron por conservarlas, ordenarlas y defenderlas fueron los vizcaínos, y sus representantes se juntaban al pie de este árbol de Guernica que muchos consideramos un símbolo sagrado de nuestras libertades individuales y colectivas. Pero no nos precipitemos y vayamos al origen de todo, pues los primeros fueros escritos, los más antiguos y de mayor fuerza legal, no son los vizcaínos, sino los navarros. El origen de los fueros se debe a este rey, Sancho VII el Fuerte, el último representante de la dinastía pirenaica navarra, o mejor dicho, se debe a su ausencia. Al morir Sancho sin un sucesor, en 1234, subió al trono su desconocido sobrino francés, el conde de Champagne, con el título de Teobaldo I de Navarra.
Apodado el Trovador, este nuevo rey venía de un país extraño para los navarros, de Francia, y hablaba una lengua igualmente extraña para ellos, el francés. Desconfiados y por miedo a que el nuevo rey no respetara sus privilegios, los nobles de Navarra pusieron por escrito sus leyes y se las hicieron jurar solemnemente. Así nació el Fuero Antiguo de Navarra, como un pacto entre aristócratas que no se conocían entre sí y que recelaban los unos de los otros. Con este fuero escrito, los nobles de Navarra trataban de limitar el poder de este nuevo rey y garantizar así los derechos de sus súbditos. Las condiciones en las que se originó el Fuero de Navarra son muy similares a las circunstancias en las que tan solo 2 décadas antes se había aprobado la famosa Magna Carta británica, arrancada por los nobles de Inglaterra a su débil rey Juan sin Tierra para limitar su poder. La Magna Carta inglesa se considera, o así la consideran los británicos por lo menos, el origen de la democracia europea y la madre de todas las constituciones del mundo. Sin embargo, era mucho más blanda y mucho menos restrictiva con el poder despótico del rey que el Fuero de Navarra. Aunque nunca ha sido del todo aclarado, algunos especialistas sugieren que los nobles de Navarra conocían de primera mano cómo se había gestado la Magna Carta inglesa a través de su relación directa con la cuñada de Juan sin Tierra, la reina Berenguela de Navarra, viuda de Ricardo Corazón de León. Sea como fuera, lo que sí parece claro es que desde el origen de los fueros, el pactismo empezaba a tener una importancia clave en la historia del gobierno y de las leyes vascas. El fuero antiguo fue ampliado con algunas mejoras, llamadas amejoramientos navarros, y se convirtió en el Fuero General de Navarra. Este fuero renovado fue la auténtica constitución del Reino de Navarra, que en lo esencial estuvo en vigor hasta el siglo XIX, a pesar de que Navarra desapareciera como Estado independiente a principios del siglo XVI. En los fueros medievales de Navarra, igual que en todas las leyes feudales europeas, no existía el concepto de igualdad ciudadana, y mucho menos la idea moderna de que la ley debe ser única e igual para todos. Se definían 3 clases sociales, cada una con sus propias leyes: los hidalgos, los ruanos y los labradores. Los hidalgos eran los nobles, que eran completamente libres y no pagaban impuestos. Los ruanos eran los mercaderes y artesanos de las rúas, o sea, de las calles de las ciudades, que también eran libres, pero pagaban impuestos. Los labradores y villanos, que conformaban la mayoría de la población, eran quienes pagaban todos los impuestos y no eran plenamente libres. La nobleza feudal de Navarra era la única clase social que tenía fuerza militar y poder suficiente para obligar al rey a pactar los fueros. Pero los nobles no eran un grupo homogéneo y tenían también importantes diferencias internas entre ellos. Había un grupo muy reducido de apenas una docena de familias que se llamaban a sí mismos los ricos hombres y que eran propietarios de castillos, de pueblos enteros y de cientos de familias de campesinos que trabajaban a su servicio. Entre los ricos hombres más arrogantes y despiadados del Reino de Navarra estaban los Subiza, los propietarios de este palacio barroco, hoy en día semiarruinado, a solo 10 kilómetros de Pamplona. En la primera página de esta joya manuscrita, que es el libro viejo de armería del reino, realizada en el siglo XVI, aparece en torno al escudo de armas de Navarra los escudos de las 12 familias más poderosas del reino en el siglo XIII. Además de las armas del rey de Navarra, están las de sus 12 ricos hombres: Almoravides, Guevara, Aibar, Baztán, Urroz, Let o Laet, Subiza, Rada, Vidaurre, Cascante, Monteagudo
y Mauleón. Cuando se escribió este libro, después de la conquista de Navarra por los castellanos, la mayoría de estas familias ya habían desaparecido hacía muchísimo tiempo. Pero en el imaginario colectivo de Navarra seguían siendo los pilares de la nobleza del reino. Estas eran las familias que habían pactado los primeros fueros con el rey Teobaldo. Por otro lado, la gente de la baja nobleza de Navarra se llamaban a sí mismos los infanzones y eran muy numerosos, cerca del 15% de la población del reino. Algunos eran tan pobres que en el fuero se les llamaba infanzones de abarca, porque este era el único calzado que podían permitirse. También ellos sufrían los abusos de los ricos hombres, del rey y del obispo o de los grandes abades, aunque no eran tan duros con ellos. Para defenderse de estos abusos, los infanzones empezaron a juntarse aquí, en esta plaza de Óbanos. Lo hacían por su cuenta, a espaldas del rey y de los poderosos clanes de los ricos hombres. Aquí elegían libremente a sus representantes y caudillos comarcales, a quienes llamaban los burusagis. Es legítimo suponer que casi todos serían euskaldunes y que en las juntas de infanzones de Óbanos se discutía de política animadamente en euskera. Sin embargo, todos los fueros y leyes que se han conservado están escritos en romance navarro y no en euskera, salvo unas pocas palabras. Para defenderse mutuamente del rey y de los ricos hombres, los infanzones de Óbanos firmaron una alianza con los burgueses de las principales ciudades de Navarra. El acuerdo decía explícitamente que ambos grupos se ayudarían a demandar y a mantener sus fueros y sus costumbres y sus privilegios y sus franquezas contra los más poderosos que quisieran arrebatárselos. Para sellar estos pactos de defensa de sus derechos, las juntas de infanzones inventaron un sello y un lema muy especial. El sello era una cruz doble sobre la que juraban 12 manos tendidas, mientras que en el reverso aparecía un caballero con la espada desenvainada y la frase «Pro libertate patria, gens libera state», es decir, que la gente se mantenga libre en pro de la libertad de la patria. Pro libertate patria, por la libertad de la patria. Este es un lema enigmático, pero de enorme calado político, y se ha repetido muchísimas veces desde entonces. Eloisa Ramírez Vaquero es la catedrática de Historia Medieval en la Universidad Pública de Navarra. Pro libertate patria, gens o gens libera state. ¿Qué significa esto? Bueno, por la libertad de la patria, estad prestos, estad listos, la gente libre. Y de hecho, es el lema de la Junta de Infanzones, la que aparece en su sello, que es un sello precioso, con todas las manitas así, de alguna manera significando que están juramentados, que están de acuerdo, y de hecho en algún documento lo dicen, es decir, estamos todos de acuerdo y además no podemos actuar cada uno por su cuenta, sino todos de acuerdo. En realidad, el concepto de libertad en la Edad Media no es exactamente el nuestro, no. Hay que entenderlo en la sociedad medieval. La sociedad medieval tiene gente libre y gente no libre, gente que es dependiente de otra, en ese sentido no es libre. ¿Y los infanzones apuestan por todos o solo por los libres? Bueno, ellos entienden que la gente libre es la que está en disposición de actuar. De expresar su voluntad política. Exactamente. La palabra libertad en la Edad Media se asocia a otra que hoy en día ya no se usa, que es ingenuidad. Libres e ingenuos, dicen los documentos. Ingenuo es el que no depende de nadie, no tienen rentas que le pagan a nadie, son propietarios de lo suyo. Los burgueses también. Sí. Entonces, por eso ellos son los que pueden actuar. ¿Qué es la patria en el siglo XIII? Bueno, la patria quizá también es un poco diferente a la actualidad, pero no tan diferente. Es la tierra de los ancestros, la tierra de los padres. Es bastante parecido a la actual, pero hoy en día yo creo que quizá ha evolucionado, tiene una carga mucho mayor de tipo político, de tipo identitario también. En la Edad Media también tiene un cierto carácter identitario. ¿Había patriotismo en la Edad Media? El patriotismo con la carga política que puede tener hoy, yo diría que no es exactamente el mismo tipo de patriotismo. Entonces, ¿los infanzones están defendiendo intereses de su grupo
o intereses de toda Navarra y del reino en general? Bueno, depende del momento. ¿No? En un principio sí que están defendiendo intereses de su grupo frente a otros posibles acciones de la realeza, pues a principios del siglo XIII, por ejemplo, que lesiona posibles derechos de libertad de los infanzones, de la nobleza, pero verdaderamente según va evolucionando la política del siglo XIII y se produce esa quiebra de la manera de gobernar el reino y esa lesión de las costumbres de gobierno del reino, entonces van derivando hacia esa defensa ya no de sus intereses de grupo, sino del interés del reino, y lo dicen así, del interés del reino, y es entonces cuando se aligan con la burguesía. Con la burguesía urbana. Con la burguesía. Y esos derechos y esas estaban ya por escrito, ¿eran todos conscientes? ¿Sabían de qué estaban hablando o eran algo genérico? No, sí sabían de lo que estaban hablando, es decir, cuando llegan los primeros reyes franceses, sí, en 1234 llegan las primeras dinastías francesas y ya a Teobaldo I le presentan un documento, es decir, a ver, estas son las normas del reino, y luego se va poniendo por escrito poco a poco la normativa del reino, donde hay una carga muy importante de los derechos de la nobleza, porque están detrás del asunto, como es lógico. Pero bueno, ya hay unos textos escritos de la alta nobleza al principio, de la alta nobleza y de la baja, y también de la porque baja, Sancho el Fuerte se había apoyado mucho en la baja nobleza, más que en la alta, que se le había salido un poco revoltosa. ¿Y qué tal les fue? ¿Nos puedes hacer un balance final? ¿Qué tal les fue en esta defensa, en bueno, estas uniones, en estas pues depende, juntas? hay momentos muy malos, ese juicio da como resultado, es a finales del siglo XIII, 1280, les da como resultado pues condenas, ejecuciones, etcétera, es decir, que ahí fue un palo muy grande, y de hecho una orden de disolución de las juntas y hermandades de las buenas villas. Lo que pasa es que eso sigue funcionando, al margen del río hasta que al final, casi. en realidad llegamos, al final es cuando muere el último Capeto, en un auténtico plante, decir, bueno, hasta aquí, ha muerto el último Capeto, nosotros tenemos una reina que es la propietaria del reino y es una especie de, entre comillas, golpe de Estado que efectivamente trae a la reina. ¿Y cuál es la aportación política en la larga distancia, en la larga duración, la aportación jurídica de estas juntas de Ébano? ¿Qué nos han legado? Yo diría que lo que aportan fundamentalmente es esa capacidad de reacción y de organización y de respuesta en defensa de unos derechos. Es una capacidad de articulación del reino y de interlocución con la corona. Los primeros en tener fueros propios fueron las ciudades del Camino de Santiago, por concesión de los reyes. Después obtuvo fueros la alta nobleza, habiéndolos pactado con los reyes. Y por último, al final de la Edad Media, consiguieron sus fueros toda la población del reino, enfrentándose a reyes y nobles, limitando así su poder. Esta es la historia muy resumida de los fueros más antiguos de Baskonia, un fuero de Navarra que en general defendía de manera bastante progresista para su tiempo los intereses y derechos de una parte importante de su población. Pero, y esto es muy importante y no debe de olvidarse, era un fuero también feudal, clasista y misógino, un fuero paternalista de una sociedad en la que muchas de las personas no eran libres. Si bien ningún otro fuero de Baskonia ha sido tan extenso ni ha tenido un ámbito de aplicación territorial tan amplio como el fuero de Navarra, hay regiones de Euskal Herria, como la tierra de Ayara, que también han tenido su fuero propio. Conozcamos la historia de este fuero de Álava, donde aún lo usan y defienden en algunos aspectos de su vida cotidiana con mucho orgullo. El primer fuero escrito de la historia de Álava fue aprobado en 1373 por este hombre, don Fernán Pérez de Ayala, uno de los nobles de más alto rango del Reino de Castilla. Llegó de Toledo y mandó escribir un fuero para ser aplicado exclusivamente en los valles de los que él era el amo y señor, la tierra de Ayala, en el noroeste alavés, que por aquel entonces incluía también el valle de Orozco. El territorio de Ayara era su señorío personal, heredado directamente de la familia.
pero al mismo tiempo era la máxima autoridad judicial y militar de todo Guipúzcoa, nombrado directamente por el rey. Aquí le vemos en actitud muy humilde y piadosa, arrodillado con su hijo delante del obispo San Blas, pero este hombre era el más poderoso de todo el oeste de Baskonia. El fuero de Ayala tampoco era una ley igualitaria, porque distinguía y daba diferente valor a los nobles hidalgos y a los simples labradores. Hidalgos e infanzones significan lo mismo, son el escalón inferior de la nobleza medieval vasca. El fuero de Ayala era una ley feudal, como todos los fueros medievales, y garantizaba derechos solo a estos pequeños nobles campesinos. Este fuero era una breve colección de normas de derecho civil y penal que se ponían por escrito por primera vez, aunque muchas llevaban tiempo aplicándose por la fuerza de la costumbre. Los ayaleses utilizaron su fuero señorial durante poco más de un siglo, hasta que renunciaron a él en 1487, pidiendo que se les aplicasen las leyes generales del Reino de Castilla. Solo exigieron que se conservasen 3 leyes de un fuero reducido: la libertad absoluta para decidir quién querían que fuese su heredero en el testamento, la prohibición de que ningún vecino pudiera ser encarcelado por deudas económicas, y las elecciones de sus 5 alcaldes y representantes políticos en este lugar, en la Campa de Zaraobe, el lugar de las juntas de Ayala, todos los años por el día de San Miguel. Desde que en 1200 se produjo la conquista de Álava por Castilla, el territorio alavés ha sido escenario de continuas disputas por el poder entre sus nobles, que aspiraban a ganar riquezas e influencia en la corte castellana a costa de depredar la propia tierra. Aunque los nobles alaveses luchaban casi siempre entre ellos, a veces se reunían para llegar a acuerdos, al menos desde 1258 aquí al lado, en unas juntas en el Campo del Agua, cerca del poblado de Arriaga. Estas juntas se llamaban la Cofradía de Arriaga, y en ellas se reunían la nobleza y los altos hidalgos alaveses. Juntos ejercían una especie de soberanía compartida sobre todo el territorio de Álava. Es decir, en Álava, la nobleza, los nobles mandaban en grupo, a pesar de que entre ellos se llevasen literalmente a matar. Esta cofradía de Arriaga decidió disolverse en 1371 y entregar voluntariamente sus poderes feudales al realengo, es decir, al rey de Castilla. Y aunque los nobles conservaron muchos de sus privilegios, como la exención total de impuestos, la propiedad de sus siervos campesinos o el derecho a ocupar las alcaldías, con la entrega del poder al rey de Castilla desaparecía la identidad política de Álava. Por ese motivo, el conjunto de Álava como territorio nunca tuvo unos fueros propios. Se aplicaron las leyes comunes de Castilla, pagando los impuestos al estilo castellano, sobre todo el impuesto llamado la alcabala, una especie de IVA que cargaba las compraventas. Pero cuando los nobles alaveses disolvieron la cofradía de Arriaga, no llegó la paz. Por el contrario, aumentaron las peleas entre ellos y contra las ciudades de Álava, llegando a crear una situación de violencia insoportable. Para defenderse de sus asaltos, los burgueses de las ciudades, sobre todo los vitorianos, se unieron a los pequeños hidalgos y labradores libres para formar una hermandad de ayuda mutua y pidieron al rey que aprobara una ley especial, un cuaderno de ordenanzas, para poder perseguir y reprimir a los nobles abusadores. Esta hermandad, que trataba de imponer la ley y la justicia, fue el origen de las instituciones forales alavesas y, a la larga, de sus juntas y de su diputación. Así queda recogido en el lema de su escudo en el Palacio de la Diputación: en aumento de la justicia, contra malhechores. María Camino Urdiain ha sido durante muchos años la archivera de la Diputación de Álava y posteriormente la responsable del servicio de documentación de las Juntas Generales de Álava. Camino, te queríamos preguntar,
¿Desde cuándo existen las Juntas Generales de Álava? En el siglo XV hay una gran inestabilidad social porque el poder señorial están violando espacios, comprando terrenos o ocupando terrenos, poniendo tributos a labradores con exceso, provocando levas para sus propias luchas banderizas. Entonces, cogiendo hombres para que hagan de soldados. Efectivamente, como soldados, con lo que traía el abandono de las tierras de estos hombres. Entonces, los lugareños, los habitantes de lugares y villas también, ven la necesidad de unirse en hermandad, formando diferentes lugares y villas, hermandades, para acabar, por lo menos, para controlar ese poder señorial. Entonces, Enrique IV, estando en Fuenterrabía, hace llamamiento a 16 procuradores de 16 hermandades alavesas y a un letrado, Pedro Alonso de Valdivieso. Los reúne en Ribavellosa y ordena que se realice un cuerpo de ordenanzas, lo que es el libro de cuaderno y leyes y ordenanzas de Álava. 60 ordenanzas en las que iba a quedar ya estipulado cómo se iba a regular esa hermandad. Debían reunirse 2 veces al año. 2 veces al año, una de ellas en Vitoria y la segunda en tierras esparsas. En la Junta de Noviembre elegían un lugar del resto de Álava, pero que han ido recorriendo a través de los siglos, tras el estudio que hice yo, 75 localizaciones diferentes y en 110 edificios diferentes. Entonces, la Junta Particular era un órgano que permitía atender los asuntos de entreaño. Esa Junta Particular era escasa en número de componentes. 2 comisarios, 4 procuradores y a la cabeza el diputado general. De ahí nacería después la Diputación. Camino, ¿para qué servían las juntas? ¿Qué poder tenían o qué competencias? ¿A qué se dedicaban? Las competencias en un principio, desde luego, fueron exclusivamente judiciales y de orden público. Eso estaba clarísimo. ¿Eran un tribunal? Sí, bueno, de hecho, el que se llamaba alcalde de hermandad era juez en la hermandad y veía los casos judiciales de su propia hermandad. Y el dinero que se recaudaba de esos delitos serán aplicables a la hermandad. Era una forma de recoger fondos, sí. ¿Llega a tener autonomía fiscal Álava en algún momento? ¿O es un recaudador de impuestos para la monarquía castellana? Fue evolutiva, fue evolutiva. Es decir, conforme se iban de alguna forma obteniendo privilegios, se iba obteniendo también el derecho a ser recaudatorio, al concepto recaudatorio. Así fue como el territorio alavés logró disponer de unos fueros que, a pesar de su naturaleza algo inestable, ayudaron a lograr conquistas sociales en gran parte del territorio. Primero hubo un fuero feudal en el Valle de Ayara, dictado por su señor, Fernán Pérez Ayala. Después se aprobaron los privilegios conquistados por las juntas de Arriaga. Y después, finalmente, a instancias del rey de Castilla, se institucionalizaron las hermandades generales de Álava con un cuerpo de ordenanzas escritas, unas leyes escritas y la obligación de celebrar juntas generales 2 veces al año. Al final se iba creando un cuerpo de normas que defendía a los alaveses de los abusos de los señores feudales. Qué distinto origen al del fuero de Navarra. Como ocurrió con los alaveses, las leyes e instituciones forales propias de Guipúzcoa tampoco surgieron de una tradición local milenaria o de un pacto directo con el rey, sino de la misma necesidad de defenderse contra los abusos de los señores de la guerra. Aquí se fundó en una junta general la Hermandad de Guipúzcoa en el verano de 1397, bajo el patrocinio del rey de Castilla. Una hermandad general que estaba dirigida entonces por las 5 ciudades más importantes de Guipúzcoa: Donostia, Tolosa, Arrasate, Segura y la anfitriona, Guetaria. 3 de interior y 2 costeras. Su objetivo era pacificar el territorio, dotándose de armas legales con las que poder perseguir y castigar a los nobles violentos que aterrorizaban al país
y obstaculizaban el tráfico comercial por los caminos guipuzcoanos. Aquí se aprobó ese día un cuaderno de las ordenanzas de la hermandad, similares a las alavesas, que fueron el primer cuerpo de leyes escritas de aplicación general en toda la provincia. Todavía tendría que pasar un siglo hasta que empezaron a denominar a este territorio con el viejo término romano de provincia, que significa por vencida, por haber sido conquistada. La provincia es un nombre que hasta el siglo XIX solo se utilizaba para referirse a Guipúzcoa, sin que tengamos claro todavía el motivo ni el significado que se le daba. Lo cierto es que en los siglos sucesivos fue acumulando derechos y privilegios que resultaban muy ventajosos para sus vecinos. Estos privilegios, concedidos por el rey, formaron el núcleo del sistema foral guipuzcoano. Los expertos sugieren que para conseguir el favor del rey, las juntas de Guipúzcoa explotaron de manera muy inteligente dos argumentos victimistas que les hacían merecedores de un trato privilegiado por parte de la monarquía castellana. Por un lado, argumentaron que la tierra de Guipúzcoa era estéril, tan pobre y montañosa que no producía suficiente alimento para su población y que por lo tanto necesitaba ayuda fiscal para abastecerse. El segundo argumento es que Guipúzcoa era una tierra de frontera frente al gran gallo de la política europea que era el Reino de Francia, y que esto les provocaba un constante esfuerzo económico y personal para defender a España de los ataques extranjeros, por el cual pedían ser compensados con un trato especial. Guipúzcoa era la llave del Imperio español, ganándose el aprecio y los privilegios de los reyes de Castilla por su probada fidelidad. La mejor demostración de los méritos de Guipúzcoa llegó con el terrible asedio de Hondarribía del año 1638 por el príncipe Enrique Borbón-Condé, aprendiz de su tío, el rey Enrique de Navarra. Un ejército francés de 27.000 hombres cercó durante 2 meses las murallas, lanzando más de 16.000 proyectiles que arrasaron la población. Pero a pesar de todo, Hondarribía nunca se rindió. Aquella resistencia de los hondarribitarras se recuerda anualmente en el alarde. Y como premio por aquel comportamiento heroico de la población, los tribunales superiores de Castilla concedieron la hidalguía universal a todos los naturales de Guipúzcoa. Era una reclamación que llevaban mucho tiempo reivindicando, a imitación de los derechos que ya tenían desde antes concedidos todos los vizcaínos por su propio fuero. En el mismo paquete de la hidalguía incluyeron todos los derechos y privilegios de los nobles castellanos, como el derecho a llevar armas de combate y participar en los alardes de las milicias forales, a no pagar impuestos, no ir a la cárcel por deudas, a ser elegidos para ejercer cargos públicos reservados y entrar en órdenes militares, y a comerciar libremente sin pagar tasas de importación. Sin duda, la excusa de la frontera fue lo que permitió a la provincia de Guipúzcoa construirse como una sociedad más equilibrada, sin grandes diferencias de clase. También consolidaron una fuerte actividad económica, desproporcionada para su pequeño tamaño y para su pobreza natural, aunque seguramente esta pobreza no era tan extrema como alegaban las juntas. La provincia de Guipúzcoa, surgida de la hermandad medieval, fue cogiendo peso institucional desde la época de los Reyes Católicos, al final de la Edad Media. Pero nunca tuvo una capital fija, como Pamplona o Vitoria. Tampoco tenía una sede fija para la celebración de las Juntas Generales, que se iban turnando rotatoriamente por las iglesias y ayuntamientos de 18 pueblos. Una de las sedes junteras que mejor se ha conservado en Guipúzcoa es esta del Ayuntamiento de Cestoa.
Aquí, en este salón de plenos, cada uno de los escaños de madera que rodean la sala está rotulado con los nombres de los valles, ciudades y alcaldías que asistieron a la Gran Junta General, celebrada aquí mismo en 1840, en la que la pequeña villa de Cestoa fue la anfitriona de toda la actividad política de la provincia. Esto ocurría inmediatamente después de la Primera Guerra Carlista, cuando ya se estaba atacando de muerte la supervivencia del sistema foral. La doctora Rosa Yerbe es historiadora y profesora de Historia del Derecho en la Euskal Herriko Unibertsitatea, en la UPV. Rosa, te queríamos preguntar, ¿existió una etapa foral? ¿Cuánto duró? ¿Vivió Guipúzcoa un sistema foral perfecto, completo? Guipúzcoa vivió un sistema foral, gestó el sistema foral. ¿Qué es el sistema foral sino una forma de organización propia y diferenciada del resto de las comunidades que conforman la corona de Castilla? Como Vizcaya, como Navarra, como Álava, Guipúzcoa fue construyendo esa foralidad desde la época bajo medieval, prácticamente cuando se construye como hermandad, entidad política, hasta la pérdida foral de 1876 e incluso posteriormente a esa pérdida foral siguió manteniendo aspectos de aquella foralidad labrada a lo largo de los siglos. ¿Y Guipúzcoa tenía entonces derecho propio? Quiero decir, yo soy vizcaíno, ¿tenía un fuero como el de Vizcaya o como el fuero general de Navarra? ¿Llegó a tener algo parecido? Guipúzcoa ciertamente no consiguió elaborar ese fuero escrito hasta 1691, imprimió en 1696, el 91 cierra Miguel de Aramburu su trabajo de recopilación. Pero antes ha habido importantes avances y deseos de la provincia de tener ese fuero escrito. Pero el fuero es, fíjate el título que le dan al fuero de 1696, es el de fueros, privilegios, usos buenos y costumbres, leyes y órdenes. Todo ello conforma la foralidad, el fuero de Guipúzcoa. Y entonces esos privilegios, usos, costumbres, los derechos, ¿cómo se aplicaban? ¿Tenían tribunales propios o había tribunales ajenos que lo conocían? ¿Cómo se aplicaba? En nuestro caso guipuzcoano y el alavés es muy distinto al vizcaíno, que tiene una sala de Vizcaya en la Chancillería de Valladolid con un juez mayor de Vizcaya que aplica el derecho del fuero vizcaíno. Nosotros no tenemos, a pesar de nuestros intentos por crear primero en Vitoria y luego en Valladolid una sala especial para nuestros asuntos. Vamos a tener que ir a los tribunales normales, pero es que la justicia se administra en el territorio. Desde el alcalde hasta... Exacto. Claro, sí, La justicia se administra en primer lugar, en primera instancia, por el alcalde. De ahí se apela al corregidor, que en Vizcaya y en Guipúzcoa tenemos corregidor, en Álava no. Y de ahí, si no estamos satisfechos, vamos a la Chancillería de Valladolid. ¿Pero qué hacía el corregidor? ¿Era como un gobernador del territorio? Es el delegado del rey en el territorio y tiene sobre todo dos competencias fundamentales. Una, la administración de justicia. Como delegado del rey es justicia real, como la del alcalde es justicia real, la que se administra, y en segundo lugar, como juez superior en la administración del territorio, supervisa el buen funcionamiento de la administración de los municipios vascos, concretamente guipuzcoanos. ¿Y el corregidor conocía nuestros usos y costumbres, los guipuzcoanos? Venía y se enteraba de cómo funcionábamos y nos dejaba funcionar. Se alcanzó un equilibrio entre el poder del rey y el poder de algunas instituciones locales. Había una correspondencia y una correlación ideal. Nosotros éramos fieles vasallos del rey, le interesaba muchísimo mantenernos contentos porque defendíamos la frontera y defendíamos la corona. Incluso cuando hemos tenido problemas con el corregidor, y han sido problemas importantes muy pocas veces, el rey salía en defensa de los intereses de la provincia y remitía al corregidor a otro corregimiento, pero lo sacaba del territorio. ¿Y quién se lo pedía al rey? ¿Cómo nos representaban? ¿Teníamos instituciones que nos representaban? La médula espinar de nuestro autogobierno, digamos, en ese periodo foral, han sido nuestras juntas generales. Juntas en general. Había generales y particulares, pero las juntas en general, las funciones y el valor de las juntas en nuestro territorio es el mismo que las cortes en cualquier otro reino de la Corona de Castilla. ¿Y quién podía ir a las juntas? ¿Quién podía ser elegido? Las juntas es una institución que se crea a finales del siglo XV en torno a la hermandad. Son
25 villas, las villas antiguas, medievales, 3 alcaldías mayores y 2 valles, el valle de Léniz y el valle de Oyarzún. Entonces, estos envían unos representantes nombrados por sí mismos y esos conforman las juntas generales, que son las que luego administran y controlan el territorio. Y además de poder y autonomía, ¿tienen dinero? ¿Tienen recursos económicos? ¿Recaudan? Recaudan a través de lo que es la fogueración. ¿Qué es eso? La fogueración. La fogueración es un dinero que tienen que pagar todos los municipios según los habitantes que tengan. Esos son las fogueras o hogares. ¿Vosotros tenéis derecho de familia propios, los guipuzcoanos? ¿Tenéis derecho civil en las herencias, en el caserío? ¿Tenéis? Claro que tenemos nuestro derecho especial y además consuetudinario. Y es un derecho totalmente igual al vizcaíno. Es un derecho muchísimo más amplio. Es un derecho que se puede decir que es pirenaico. ¿Qué tipo de vida social generó la aplicación de estos derechos consuetudinarios, estos usos, costumbres, privilegios, libertades? ¿Creó un sistema de vida equilibrado, armonioso? En principio es una sociedad igualitaria donde no se admiten gente de mala raza. Y lo demás, pues bueno, hay diferencias sociales, lógicamente. Somos producto de lo que nuestros antepasados nos han transmitido, han hecho a lo largo del tiempo y lo que nosotros seamos luego capaces de hacer. En resumen, históricamente ni Guipúzcoa ni Álava constituyeron regímenes forales perfectos ni completos. No llegaron a tener un sistema, un código civil propio, un derecho peculiar propio de ellos mismos. Tampoco tenían una hacienda y un sistema fiscal autónomo. No llegaron a tener instituciones jurídicas, tribunales superiores que conocieran e interpretaran correctamente su derecho y su especificidad. Sin embargo, se dotaron de instituciones políticas y representativas fuertes y poderosas, como las diputaciones y las juntas generales, que defendían los intereses del territorio y a su gente, aunque eran elegidas a la manera elitista y aristocrática propia del pasado. El único territorio de Baskonia que disfrutó históricamente de un régimen foral plenamente desarrollado fue Vizcaya, durante casi 4 siglos. Y por ello fue también el más atacado por el centralismo español, y como reacción fue el que mejor articuló la defensa de la legitimidad de sus viejas leyes. El fuero de Vizcaya, la conocida como Lege Zarra o Ley Vieja, es lo que presenta este anciano patriarca a la sombra del roble de Guernica, rodeado por todos los pueblos de Vizcaya y por todos los hombres de Vizcaya. Vemos arranchales, labradores, mineros y trabajadores industriales. Y mujeres, pues la verdad es que he buscado y no encuentro a ninguna, como si no hubieran existido nunca. Vizcaya era un señorío familiar desde mediados del siglo XI y se mantuvo en manos de la misma familia durante los siglos de la Edad Media. No era un señorío normal al estilo castellano, concedido por el rey como premio a uno de sus vasallos y que el rey podía anular. Era un señorío patrimonial vinculado permanentemente a los Haro. Estos son los retratos imaginarios de los antiguos señores de Vizcaya. Más de 15 generaciones de la noble familia riojana de los Haro. Aunque dominaban buena parte del territorio vizcaíno, nunca tuvieron su residencia principal ni su panteón familiar en Vizcaya. Su centro de poder y sus tumbas están en la ciudad riojana de Nájera. Significativamente, cuando se pintaron estos retratos en el siglo XVII, no se incluyó a ninguna de las 4 señoras que ha tenido el señorío de Vizcaya. Ellas fueron 2 Marías y 2 Juanas, y se prefirió pintar en vez de a ellas a sus maridos o a sus hijos, que aunque ejercían, es verdad, el poder casi absoluto, solo eran en el mejor de los casos puros consortes. La última señora de Vizcaya por herencia familiar fue doña Juana Manuel, casada con el rey de Castilla Enrique II. Fue ella quien entregó el señorío de Vizcaya a su hijo Juan, que aunque entonces solo contaba con 13 años, estaba destinado a ser rey de Castilla cuando muriese su padre.
A fines del año 1371, el jovencísimo príncipe don Juan de Castilla vino a Vizcaya a jurar los fueros y a tomar posesión del señorío que había heredado de su madre. Primero debió jurar que respetaría y cumpliría unas leyes tradicionales que no conocía, porque nadie las había escrito y pocos podían explicarlas. Después debía ser aceptado como señor por una asamblea de hidalgos rurales en el Robledal de la Antigua de Guernica, con todos los derechos económicos y de autoridad que ese señorío le reportaba. Al volver a Burgos a principios de enero de 1372, el príncipe Juan se instaló con su corte en el castillo y ocupó los primeros meses de su señorío en recibir a distintas delegaciones vizcaínas. Venían de los pueblos y ciudades, de Bilbao, de Portugalete, de Durango y de otros pueblos de Vizcaya, pidiendo que les confirmase por escrito sus privilegios y derechos fundacionales. El príncipe accedió y terminó instaurando nuevas villas para proteger a los labradores vizcaínos de los abusos habituales de los parientes mayores, los jaunchos o señores de la guerra vizcaínos. Entendía que Vizcaya era una tierra aparte, no independiente, pero sí diferente de Castilla, y que tenía leyes propias que el señor no podía cambiar y que estaba obligado a respetar bajo juramento solemne. Cuando 8 años más tarde el joven príncipe se convirtió en el rey Juan I de Castilla, continuó siendo fiel a su promesa y guardó a Vizcaya en una estima especial hasta el final de su corta vida, una estima que no manifestó con Álava y Guipúzcoa. Con este especial entendimiento, no hizo falta todavía poner por escrito los fueros, pero es seguro que con Juan I comenzó a institucionalizarse la relación privilegiada entre Vizcaya y el rey de Castilla, que conocemos como la etapa foral. Vizcaya no tuvo un solo fuero histórico, sino 2, redactados con una diferencia de tiempo bastante breve, en apenas 75 años. Y es que las cosas cambiaron mucho entre 1452 y 1526. Estos 75 años marcaron el paso de una mentalidad medieval de siervos y señores a la época moderna de los fueros, con ciudadanos iguales ante la ley. El fuero que juró Fernando el Católico era el fuero viejo, no este. Juró una colección de las leyes y tradiciones jurídicas no escritas anteriores a su tiempo. Era un fuero que solo estuvo en vigor durante esos 74 años. Era una ley propia de su tiempo, es decir, era socialmente discriminatoria, no igualitaria, y diferenciaba entre los nobles hidalgos que tenían plenitud de derechos y los simples villanos que tenían menos derechos. Si Fernando el Católico vino a Guernica en 1476, fue porque necesitaba conseguir urgentemente el apoyo de soldados y de barcos vascos para defenderse de un posible ataque francés. Metido en una guerra internacional por el trono de Castilla, Fernando estaba dispuesto a jurar lo que fuera, y una vez más le pudo el síndrome de la frontera defendida por los vascos. La verdadera señora era su mujer, la reina Isabel la Católica, que sí vino a Guernica 7 años después. Pero lo hizo en un viaje relámpago, casi sin avisar y sin ninguna ceremonia. En su juramento del fuero en Guernica apenas hubo un puñado de testigos. La de Fernando el Católico había sido la última gran ceremonia de juramento de un rey en Guernica. Después, los reyes de España dejaron de venir. Ni su hija Juana la Loca, ni su nieto el emperador Carlos V, ni el bisnieto Felipe II, ni ninguno de sus sucesores vinieron nunca a Guernica. Juraron por escrito en su palacio o mandaban delegados que le representasen. Pero en el imaginario de los vizcaínos se mantuvo la idea de un pacto igualitario de Vizcaya con los reyes de Castilla, que se materializaba en Guernica en un gran ritual político de 2 fases. Primero era el juramento en la iglesia, y después el besamano de los nobles al señor sentado bajo el árbol. Significativamente, el juramento del señor constituye el primer artículo tanto en el fuero viejo como en el fuero nuevo de Vizcaya. El fuero nuevo de Vizcaya, aprobado por las Juntas en 1526,
contenía casi de tapadillo un artículo innovador que cambiaba definitivamente las reglas del juego de las relaciones de los vizcaínos con la administración pública española y con toda la sociedad castellana. El artículo consideraba automáticamente a todos los vizcaínos hidalgos originarios, es decir, todos los vizcaínos serían tratados como nobles ante la justicia castellana. Es la Ley 16 del libro primero del Fuero Nuevo de Vizcaya, el de 1526, que se titula precisamente Cómo los vizcaínos fuera de Vizcaya han de gozar de su hidalguía. Y la clave está precisamente en las palabras fuera de Vizcaya, porque lo que están pidiendo las juntas es que a todos los originarios, a todas las personas originarias de Vizcaya, se les tenga como hidalgos, se les respeten sus derechos de hidalguía al fuero de España, cuando estén en cualquier lugar de los reinos de España. No hay ninguna contradicción en este aparente rompecabezas o trabalenguas o juego de palabras. Lo que piden los vizcaínos en el Fuero Nuevo es que se respete su hidalguía por parte de los tribunales del Reino de España, según el Fuero de España. En la sociedad vizcaína, bastante igualitaria por tradición, la hidalguía apenas significaba ninguna diferencia social. Pero en una Castilla semi-paralizada por su rígida estructura clasista que privilegiaba exclusivamente a los nobles, eso representaba una cantidad enorme de privilegios que hasta entonces estaban reservados para unos pocos. El Fuero Nuevo era innovador porque garantizaba derechos civiles y políticos fundamentales para toda la población de Vizcaya en su relación con Castilla. Gracias al fuero, los vizcaínos disponían de una sala propia en el Tribunal Supremo de la época, la Real Chancillería de Valladolid, llamada Sala de Vizcaya. Aquí se les reconocían sus derechos y se les juzgaba de acuerdo a sus fueros. Paradójicamente, fue de los fiscales de este tribunal de donde surgieron los primeros ataques al Fuero Nuevo. Ataques dirigidos no a cuestionar la legitimidad del ordenamiento foral en sí mismo, sino a poner en duda la legalidad de ese artículo que lo cambiaba todo. Porque los nobles en Castilla no pagaban impuestos, no podían ser torturados ni encarcelados por deudas y tenían derecho a ocupar cargos públicos o representativos de cualquier nivel. Es decir, tenían todos los derechos civiles y políticos que hoy consideramos básicos para cualquier persona, pero que antes, en aquella época, estaban reservados a la élite noble. Las juntas de Vizcaya reaccionaron al ataque con toda su artillería jurídica, pidiendo a todos los vizcaínos influyentes en el gobierno, en el ejército, en la administración, en la universidad o en la iglesia, que se pronunciaran a favor de la hidalguía universal y del fuero vizcaíno. También pidieron a los intelectuales vascos que produjeran obras bien argumentadas para defender el fuero o la hidalguía, que entonces se consideraban sinónimos. El que mejor lo hizo fue Andrés de Poza, el famoso licenciado Poza, a quien está dedicada una de las calles más populares de Bilbao. Escribió un grueso volumen en el que justificaba la nobleza de los vizcaínos, no por concesión de los reyes, sino por descender de una raza antiquísima e incontaminada, la de los hijos de Noé, escapados después del diluvio universal. Imaginó un pueblo de origen mítico que nunca había sido conquistado por romanos, godos, ni mucho menos por musulmanes. Lo demostraba señalando la pervivencia del euskera como la prueba irrefutable de esa independencia y pureza milenaria. También al euskera le dedicó un libro titulado La lengua antigua de las Españas. La leyenda mítica creada por Poza arraigó con enorme fuerza y sigue impregnando todavía la imagen histórica que muchos vascos tienen de su identidad como pueblo. Otro experto en la hidalguía vizcaína era el pintor Francisco de Mendieta, originario de la tierra de Ayala y compañero del licenciado Poza. Aunque sin los estudios ni la experiencia política de Poza, este polivalente pintor utilizaba el alias de Francisco de Vázquez y Retes, porque se había criado en el taller del pintor Francisco Vázquez, en las 7 calles de Bilbao. Francisco de Mendieta se había convertido en un experto en el tema porque se jugaba en ello una cuestión personal. Era hijo de madre soltera
y frecuentemente había tenido que defender su origen hidalgo en los tribunales ante los compañeros que lo cuestionaban. Igualmente se había enfrentado en algaradas callejeras con el Ayuntamiento de Bilbao para poder ocupar algún cargo público y pisó la cárcel por agitador popular. Mendieta había aprendido bien el oficio de pintor, de quien las habladurías decían que era su padre biológico, Francisco Vázquez. Dibujó la portada del libro de su amigo Poza y pensó que él también podría escribir una obra similar. El Erario de la Hidalguía y Nobleza Española y Plaza de Armas de Vizcaya, ilustrado con los escudos de armas de las principales familias vizcaínas. Hizo una larga investigación de campo, pueblo por pueblo, para identificar todos los caseríos hidalgos de Vizcaya. Pero no acabó el libro, ni pudo cobrarlo nunca de las juntas, y el manuscrito permanece todavía inédito, custodiado en un archivo privado de Madrid. Lo que sí acabó fueron 2 cuadros de gran formato creados para esta campaña política. Cuadros que hoy ocupan una posición de honor en el Palacio de la Diputación de Guipúzcoa y en el Salón de Plenos de la Casa de Juntas de Guernica. Creemos que en los 2 cuadros se retrata a sí mismo como testigo, mirando de frente a los ojos del público. En estos cuadros nos ofrece una explicación simbólica del origen de los fueros, basada en la aparición de decenas de mujeres que representan la tierra vasca, origen de la identidad diferenciada del pueblo vizcaíno y de la propia hidalguía de todos sus habitantes. Hasta donde yo sé, estos son los primeros retratos colectivos de mujeres de la historia del arte europeo, además de una muestra de arte político, moderno y muy avanzado para su tiempo, creado para defender el fuero de Vizcaya. Los fueros sobrevivieron sin mayores ataques durante el siglo XVII y contribuyeron a crear una sociedad más equilibrada, más próspera y libre que la que existía en muchas regiones de Europa. Solo en el siglo XVIII, con el cambio de dinastía y la llegada de los Borbones franceses al trono de España, comenzó a extenderse una mentalidad centralista y uniformadora de una administración absolutista que no toleraba las diferencias. Y así fueron abolidos los fueros de Aragón y Cataluña. La supervivencia de los fueros vascos aún se prolongó hasta el siglo XIX. Se mantuvo la libertad de comercio y la importación libre de bienes de consumo, justificada en el fuero para poder abastecer a un territorio pobre. Esto generó una sociedad de contrabandistas que obligó al Estado a su vez a crear una extensa red de aduanas entre el País Vasco y los territorios de Castilla, como esta monumental aduana de la ciudad de Orduña, construida como consecuencia directa del fuero por orden del rey Carlos III a fines del siglo XVIII. El Estado liberal y uniformador del siglo XIX no podía tolerar estas diferencias entre regiones que consideraba idénticas en derechos ciudadanos. En Francia, la Revolución de 1789 suprimió de un plumazo los fueros, costumbres y asambleas territoriales vascas. El Biltzar de Lapurdi, el Silviet de Suberoa y lo que quedaba del Parlamento de la Baja Navarra. En el lado español, las instituciones vascas se reforzaron construyendo sedes monumentales de robusta arquitectura clásica, como esta de Guernica, y desarrollando una excelente capacidad de gestión administrativa. Sin embargo, los liberales españoles y algunos liberales vascos esperaban la ocasión más propicia para acabar con un régimen diferencial que les parecía retrógrado. Los liberales se oponían a los fueros porque no encajaban con sus intereses económicos, sobre todo porque les limitaban la libertad de comercio en el mercado español. Sin embargo, en círculos privados, estos mismos liberales admitían que los fueros producían buenos efectos sociales entre la población vasca. Si los fueros vascos no fueron abolidos íntegramente después de la Primera Guerra Carlista, es porque el Estado español era entonces muy débil y sabía que iba a encontrarse con una fuerte oposición. Navarra aceptó un compromiso precario con la ley paccionada de 1841, pero los otros territorios prefirieron aplazar las negociaciones de reforma de los fueros para encajarlos en la Constitución española. Además, la derrota en la Carlistada y la sensación de que los fueros estaban amenazados de muerte
aglutinó al país en torno a los símbolos forales, que se veneraban con auténtica exaltación. El árbol de Guernica, que hasta entonces había sido una referencia casi exclusiva de los vizcaínos, se convirtió en un símbolo nacional de todos los vascos, al ser cantado por el bardo guipuzcoano José María de Iparraguirre en un café de Madrid. Euskaldunen artean guztiz maitatua, dice el verso. En los territorios de la Baskonia occidental, la abolición definitiva de los fueros se produjo tras la última guerra carlista, el año 1876. En parte fue debido a la negativa rotunda de los representantes vizcaínos a negociar con el gobierno de Madrid un recorte similar al de la ley paccionada de Navarra. Las juntas generales fueron suprimidas como parlamento o cuerpo legislativo autónomo. Las diputaciones se mantuvieron para gestionar la administración local y se llegó a un convenio con ellas para que recaudaran los impuestos en un cupo cerrado y negociado de común acuerdo. Este fue el inicio del concierto económico y de las poderosas haciendas vascas. Del fuero solo sobrevivieron algunos artículos del derecho civil privado, que resultaban ser la solución idónea para regular las herencias y compraventas de los caseríos. Son aspectos que todavía siguen en vigor y que son muy apreciados, como la libre designación de heredero o la obligación de ofrecer el caserío en venta a alguien de la familia troncal antes de sacarlo al mercado inmobiliario. Al final, las grandes diferencias con el gobierno se reducían fundamentalmente a dos temas que afectaban de lleno al Estado liberal y su cada vez más caro aparato burocrático administrativo. Por un lado, los vascos debían pagar impuestos igual que los españoles. Y por otro, todos sus jóvenes debían prestar servicio militar como soldados en el ejército. El intento tardío de introducir estas reformas en Navarra por parte del ministro de Hacienda, Germán Gamazo, en 1893, dio lugar a un levantamiento popular en defensa de los fueros, no solo de Navarra, sino de todos los territorios hermanos de Baskonia, que acabó con la dimisión del ministro. Para recordar el movimiento popular unánime del país de los fueros en defensa de sus libertades, sus leyes y sus derechos, se decidió la construcción del monumento a los fueros, pagado por suscripción popular, mientras que en el pórtico de la Diputación Foral de Navarra se lee el viejo lema medieval de los infanzones de Óbanos: Pro libertate patria, gens libera estate. Al final, todos los territorios de Baskonia tuvieron fueros, un sistema legal muy beneficioso y muy querido por el pueblo, basado en la proximidad de las instituciones, en la descentralización del poder y en el respeto a las diferencias. Pero los fueros vascos no eran todos iguales. Es verdad que tenían un aire común, de familia, pero su origen, desarrollo y contenido habían sido distintos en cada territorio. Paradójicamente, los fueros solo llegaron a ser un factor de unidad entre todas las tierras de Baskonia cuando fueron suprimidos. Solo se unieron para gritar juntos su rechazo frontal y absoluto a la abolición. En general, la población de Baskonia vivió la abolición de sus fueros como un castigo y un desastre colectivo. Las grandes transformaciones sociales que se experimentaron en aquellos años, como la industrialización masiva, los grandes movimientos migratorios y el éxodo interior del campo a las ciudades, se vincularon a la pérdida de los fueros y a la desaparición del orden tradicional idealizado que garantizó siglos de estabilidad y armonía en Baskonia. Fue un conflicto que quedó abierto y aún está sin resolver.